Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla su siervo, el pastor Ángel García, desde Venezuela, Estado La Guaira. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, hoy estamos de nuevo comenzando las transmisiones. Bendita sea la gloria del Señor. Y el canal Apologética Cristiana está de vuelta. Tenía un tiempito por allí que no transmitía, pero ya los días de asueto terminaron y bueno, hay un debate ahora y creo que mañana se oye perfecto, y mañana creo que voy a tener un debate con Isaac Fuentes sobre si existe el Dios Hijo en la Biblia o si no existe el Dios Hijo en la Biblia, si no el martes, si Dios nos da vida. Y bueno, hoy vamos a tener un debate bastante interesante. Por un lado tenemos dos grandes hombres de Dios. Tenemos por un lado al pastor Efimio Zambrano de Venezuela y a nuestro hermano Hugo Guerra de Chile. Ellos van a debatir hoy bajo un tema. Un saludo a mi hermano Wilfredo Verdecia, ya se conectó por allí. El tema a debatir es hoy: Nicea y Éfeso enseñaron doctrinas de demonios. Bueno, yo creo que el pastor Efimio llevará la afirmativa, el hermano Hugo la negativa, cada quien hará su exposición. Ellos tienen ya programada y estructurada la forma en la cual se va a llevar a cabo el debate, dentro del respeto, el amor y el cristianos, por supuesto, y para que el pueblo de Dios sea edificado, no para contienda, no para disensiones, sino para que el pueblo de Dios sea edificado. Bendita sea la gloria del Señor. Y sin más preámbulos, los voy a dejar porque yo voy al servicio. Sin embargo, voy a estar monitoreando el debate desde afuera. Un saludo a todos los hermanos, al obispo Molina, Anderson Tangarife. No se preocupe, yo sé que me echan de menos, yo también los extraño a todos ustedes, pero ya vamos a volver, amén. Yo les dije que esta semana, en lo que me desocupara, ya volvía de todas maneras. Entonces, sí, ya voy, dígale que ya voy. A ver, es Robert, ábrele. No, es mi tía. Ábrele. Es mi tía. Ábrele. Entonces, los dejo. El canal de Apologética Cristiana es de ustedes, pastor Efimio, hermano Hugo, y los dejo con sus presentaciones y sus respectivas intervenciones, y espero que el pueblo de Dios sea edificado. Repito, el tema es: enseñaron Éfeso y Nicea doctrinas de demonios. Por un lado el pastor Efimio, creo que llevará la afirmativa, por el otro lado Hugo Guerra la negativa, y bueno, disfruten esta bendición y tomen lo bueno y desechen lo malo. Bendiciones. Amén. Bien, en primer lugar quiero saludar a la audiencia, darle una cariñosa bienvenida, y lo que nos une en esta tarde es precisamente algunas diferencias de opiniones que yo tengo con el amado pastor Efimio. Eso no significa que entre nosotros dos haya un permanente odio, sino muy por el contrario. Yo le tengo una alta estima al pastor, eso quiero que ya lo sepan desde ya, y que lo que se pueda decir en esta tarde tiene que resultar en una bendición para el pueblo de Dios, es decir, que el pueblo de Dios sea edificado. Ya todos, la mayoría me conocen, muchas veces he estado en este canal, y para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Guerra, soy de Chile, tengo 52 años, fui calvinista por bastante tiempo, ahora ya no soy calvinista, y me he dedicado al estudio profundo de la historia de la iglesia y de la teología. Tengo una maestría por el Instituto Interdenominacional IEIRA en Sagrada Escritura, y trato siempre de estar dentro de los cánones y suscrito siempre a la verdad objetiva. Y en este sentido va a ser mi presentación, una presentación objetiva. Adelante, hermano Efimio, preséntese usted ahora. Ok, bueno, un abrazo y que Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nos bendiga a todos. Un saludo a toda la audiencia, a mi hermano amado Franco, que es un hombre de Dios, que hemos estrechado palabras de fraternidad, de apoyo mutuo. Desde mi óptica, es un excelente estudioso de la palabra de Dios, estudioso también de la gramática, muy bueno en esa área en la cual yo no soy fuerte, pero para mí es un placer poder compartir con él, y como bien lo dijo él, el propósito de esto es un encuentro fraternal de respeto. Para los que no me conocen, mi nombre es Efimio Zambrano, pastor de 30 años de carrera acá en Venezuela, en el estado Zulia, municipio Jesús Enrique Lozada, licenciado en teología bíblica
con doctorado en psicología pastoral por la Universidad Miami, Florida, una universidad wesleyana. También soy profesor de carrera con 25 años ya de trayectoria, licenciado en educación desde inicial hasta bachillerato. Pero sobre todo un siervo esclavo de Jesucristo. He impulsado de manera directa o indirecta 30 iglesias. Ahorita 13 están bajo la cobertura que Dios me ha permitido, la responsabilidad de llevar ese apostolado, de dejar iglesias, formar líderes. Y bueno, somos defensores de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que mi hermano Franco, Hugo Franco, nos une, nos abraza algunas diferencias que las vamos a exponer para que ustedes tengan a bien examinarlo todo y retener lo bueno. Ninguno de los dos somos infalibles. Creo que los dos somos perfectamente humanos. Nos podemos equivocar. Y bueno, usted tendrá que evaluar y replantearse lo que tiene que replantearse. Así que sean todos bienvenidos y que puedan disfrutar este diálogo. Más que un debate, es un diálogo fraternal de exposición, que yo sé que mi hermano Hugo lo va a hacer muy bien. Sé que lo va a hacer muy bien y creo que espero que Dios me inspire para hacerlo también de la mejor manera. Así que adelante, hermano Hugo. Bien, voy a comenzar con mis 10 minutos de presentación. Lamentablemente el tema es muy amplio y vamos a comenzar en este momento. Bien, el concilio de Nicea, que vamos a tratar hoy día, y más el concilio de Éfeso del 431, es casi imposible tocarlo en 1 hora y pico de minutos. Por lo tanto, yo creo, a mi parecer, que hoy vamos a ver solamente el concilio de Nicea. Si es que nos da el tiempo, vamos a ver algunos puntos del concilio de Éfeso, pero en sustancia, el concilio de Nicea va a ser nuestra concentración en esta tarde. Bien, el concilio de Nicea se da, ¿cierto?, históricamente en un contexto bastante complicado para la Iglesia, porque Constantino había tomado, ¿cierto?, las riendas del imperio y en ese sentido, según nos dice la historia, había abrazado el cristianismo. Constantino, ¿cierto?, al ver esta diferencia, ¿cierto?, radical que había entre el obispo Alejandro, ¿cierto?, de Alejandría, y Arrio, también de Alejandría, manda, ¿cierto?, una comitiva para que se arreglen por las buenas. Es decir, el primer intento de Constantino fue que se solucionara de forma de diálogo, que hubiera un argumento dialogar para que esto se solucionara pronto. ¿Por qué? Porque como buen político, obviamente, no quería, ¿cierto?, ningún tipo de división dentro de lo que él comprendía, ¿cierto?, como gobierno. Ahora, la persona encargada de este asunto fue Ocio, muy cercano al emperador, y Ocio se devuelve, ¿cierto?, con malas noticias porque ve que en la persona de Arrio no hay una predisposición para que entre en razón. Arrio defendía, ¿cierto?, una doctrina bastante herética que muchos conocen como el arrianismo. El arrianismo es una especie de subordinacionismo monárquico, ¿ya? Y el monarquianismo como tal, ¿cierto?, según los anales de la historia, nace allá por el 190 en la persona de Teodoto el Curtidor de Bizancio. Luego, en el 260, es tomado, ¿cierto?, por este señor de Pablo de Samosata, quien lo transforma en un monarquianismo dinámico, es decir, enseña lo que se conoce como adopcionismo. Todas estas personas, ¿cierto?, fueron influenciadas por Luciano de Antioquía. Y Luciano de Antioquía fue el primer monárquico que registra la historia. Luciano de Antioquía enseñó, ¿cierto?, el mismo subordinacionismo que enseñó Arrio. Es decir, que Dios, ¿cierto?, existe como un ser unipersonal, ¿ya? Un ser unipersonal, y que no existe nada al lado de él. Es un monoteísmo rígido, muy parecido a lo que es el judaísmo, pero con la acepción de que en Cristo no negaban la realidad de la existencia del Logos, sino que veían, ¿cierto?, a este Logos como un ser creado, es decir, la primera creación de Dios. En este sentido, Arrio de Alejandría comenzó a enseñar este subordinacionismo y
trató de introducir esta herejía en la teología cristiana y en el concepto de cristianismo de aquel entonces, y le fue muy bien, porque en definitiva yo quiero decir algo acá, el concilio de Nicea no le cerró, ¿cierto?, las puertas definitivas al arrianismo. El arrianismo prosiguió por más de 200 años, ¿cierto?, siendo aceptado por mucha y por gran parte de la cristiandad, no solamente del estrato social bajo, sino también del estrato social alto. Ahora, cuando Constantino ve, ¿cierto?, esta disposición negativa de Arrio, ya de entrar en razón, el obispo Ocio le dice que tiene que, por necesidad, a modo de sugerencia, realizar un concilio universal, es decir, un concilio ecuménico. Y el concilio de Nicea, es considerado el primer concilio ecuménico universal de la Iglesia. Y es importante porque aparte de los 20 cánones, ¿cierto?, que tuvo el concilio, el más importante fue reafirmar, ¿cierto?, porque las iglesias neotestamentarias desde el primer siglo venían enseñando que Cristo tenía la misma sustancia del Padre, que eran coiguales, coeternos, y ante la controversia arriana se tuvo que reafirmar esta doctrina. La doctrina se reafirma en el concilio de Nicea, ¿cierto?, gracias a la persona de un diácono que era precisamente el secretario de Alejandro. Y Atanasio estaba muy preparado, ¿cierto?, teológicamente, como para contrarrestar también la erudición de Arrio de Alejandría. Recordemos que Arrio es de la escuela, ¿cierto?, teológica de Antioquía, y todos los doctores y todos los teólogos que egresaron de esa escuela se caracterizaban por tener esta contundente erudición en cuanto a las escrituras. Lamentablemente, el sistema antioqueno era un sistema ultraliteral y en donde no le daban cabida, ¿cierto?, a muchos pasajes de la Biblia, a entenderlos con una profundidad que no sea el literalismo. Es decir, que cuando Arrio de Alejandría presentaba, ¿cierto?, su exposición acerca, por ejemplo, de Colosenses 1:16, donde señala allí el texto que Cristo es el primogénito de la creación, para Arrio de Alejandría eso conllevaba una significación en el sentido de que Jesucristo era la primera criatura, y no lo sacaba nadie de ahí. Bueno, esta fue el modo en que tuvo Arrio de presentar su teología y su error. Atanasio lo vence, ¿cierto? Lo vence conceptualmente, llevándolo al terreno de la soteriología. Todos los padres de la iglesia, desde el primer siglo hacia adelante, entendieron que había una relación ontológica inseparable entre la teología de la cristología y la teología de la salvación, es decir, de la soteriología. Estas cosas van de la mano. Y lo que presentó Atanasio fue un argumento monumental. Señaló que el Cristo, a grandes rasgos, lamentablemente ya voy en 7 minutos, el Cristo de Arrio de Alejandría, como no era ni plenamente Dios y como no era ni plenamente hombre, es decir, para el Arrio que presentaba, ¿cierto? El Cristo que presentaba Arrio era un ser ambiguo, no tenía, ¿cierto?, las características del Cristo presentado por la ortodoxia. De hecho, para Arrio de Alejandría, el Señor Jesús era un tertium quid, y esa palabra tertium quid fue tremendamente demoledora para la teología y desestabilizó todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque tertium quid significa en latín una tercera cosa. Esta ambigüedad de esa definición fue lo que al fin y al cabo lo hundió, porque el Cristo de Arrio no podía, ¿cierto?, ejercer el sacerdocio y tampoco pudo haberse presentado como víctima de propiciación. Es decir, en otras palabras, no pudo, ¿cierto?, realizar la obra de la redención. Y fue ese el argumento presentado por Atanasio de una forma magistral,
y con el cual obviamente ganó el debate, y al final del concilio, la mayoría de los obispos que fueron invitados y que fueron convocados a este concilio firmaron a favor de la fórmula niceana, y con la palabra precisa. La palabra precisa del concilio de Nicea fue homoousion, que significa igual en sustancia. Y así fue derrotado Arrio de Alejandría. Y voy a leer el concilio. Dice: creemos en un solo Dios todopoderoso, creemos en el Padre y en el unigénito del Padre, esto es, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, homoousion to patri, por quien todo fue hecho en el cielo y en la tierra. Aquellos que dicen que hubo un tiempo en el que Él no existía, tienen que ser anatemas. Ahora, la pregunta para mi adversario en esta tarde, para mi contrincante conceptual, que es el amado pastor Efibio, la pregunta es: ¿qué de esto que yo he presentado en esta tarde, qué de esto se puede, cierto, relacionar con doctrinas de demonios? Esa es mi pregunta, y eso espero que a lo largo del debate sea respondida. 9:58. Adelante, pastor. Ok, apaga el micrófono, el tuyo. Yo mantuve. Ok. Ok, ya empezó ya. Ok, bueno. Primero quiero decirles, ¿son los concilios? La pregunta es, ¿son los concilios generadores de doctrinas de demonio? Porque yo dije en un live que los concilios enseñaban doctrinas de demonio y que el concilio de Nicea había enseñado doctrinas de demonio. Primero, antes de entrar en esto, como es costumbre para algunas personas que utilizamos de la metodología de la investigación, les recomiendo la regla de interpretación del doctor Enrique Lang, Introducción Bíblica Hermenéutica, lo puede buscar por internet, que son 5 reglas. Las reglas de interpretación de Charles Hodge, en su tomo, dice: máxima, el juicio y el criterio propio es solo en base a lo que dice el texto y no lo que diga una iglesia o un concilio. Isaías 8:20 dice: a la ley y el testimonio, 2 cosas tienen que estar en la correcta interpretación: lo que enseña la ley para el Nuevo Testamento, las palabras de Cristo, y el testimonio de los apóstoles y del mismo Jesucristo. Primero, quiero decirles que en Lucas capítulo 23:50 está la historia de José de Arimatea. De 71 miembros del concilio del Sanedrín, uno solo estaba inspirado por Dios para no estar de acuerdo en lo que se le estaba haciendo al Señor Jesucristo. Ese es el fruto de un concilio que llevó al Señor Jesús a la crucifixión, y que de 71, 2, José de Arimatea y Nicodemo eran los únicos que estaban a favor de la verdad. Jesús habló de los concilios que nos iban a perseguir, a matar y asesinar. Mateo 10:17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Jesús nunca habló bien de los concilios. Esto se lo dijo a los 12 apóstoles. Mire, van a ser llevados ante los concilios. En Marcos 13:9, sobre la advertencia de las cosas que habrían de venir sobre sus discípulos, sobre los concilios, señaló señales antes del fin. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de los reyes serán llevados. Juan 16:1, el mundo nos va a aborrecer y os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios, y esto harán porque no conocen al Padre y al Hijo. Ya ustedes saben que el que no conoce al Padre y al Hijo, y que en el nombre de Dios hace actos de violencia, no está inspirado del Espíritu Santo para el Nuevo Testamento, ya que la iglesia antes de Nicea
siempre fue perseguida, nunca persiguió y nunca llevó a la pena capital a ningún hereje. Gloria a Dios por el testimonio de los apóstoles, que Pedro, teniendo 8,000 creyentes en su poder, no utilizó la fuerza nunca para avasallar a sus adversarios de la fe. En el testimonio que tenemos del concilio del libro de Hechos, capítulo 15, vemos claramente que la mayoría eran judíos y en la secta de los fariseos querían imponer algo que era, para ese momento ya había quedado derogado la ley de Moisés. Solamente Pablo, Bernabé, Jacob y Pedro tuvieron la fuerza de autoridad apostólica, no del concilio en democracia, sino de la autoridad apostólica para hacer valer, y los gentiles por mandato de ellos recibieron consuelo en el concilio de Jerusalén. Pedro y Jacob apoyaron a Bernabé y a Saulo, para aquel momento Pablo, que ganaron la contienda en contra de la secta de los fariseos. Pedro y Juan, en el capítulo 4, 19, les dijo a un concilio: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que en Hechos 21, 17, 36, otro concilio mandó a golpear a Pablo, porque eso es la evidencia que han dejado los concilios. En el Hecho 21, 17, en este concilio improvisado, 21, 17, establecieron violencia sobre Pablo. 7 concilios han existido después de la iglesia primitiva, que son el concilio de Nicea, de Constantinopla, concilio de Efeso, concilio de Calcedonia, concilio de Constantinopla, concilio de Constantinopla 3 y concilio de Nicea 2. En el concilio de Nicea, que no es el tema que vamos a tocar, en el concilio de Nicea se habló a favor de la Trinidad, en la cual yo me suscribo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con especial atención a la coma juánica, capítulo 5, 7, donde dice que 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Hijo, estos 3 son uno. Así que la discusión acá no es que si estoy a favor o en contra de la Trinidad, porque yo soy trinitario, con algunas diferencias con mi hermano Franco, ¿verdad? Pero eso no es tema de discusión. Entonces, somos trinitarios. Ahora, el concilio de Nicea se establece la imposición clerical más demoníaca y perversa contra la iglesia de Jesucristo, y se establece un precedente de violencia donde principalmente a los arrianos, bajo sentencia de muerte, algunos de ellos fueron llevados a pena capital por el edicto de Constantino, que por un lado firmó edicto de tolerancia para los cristianos, pero de intolerancia contra todo aquel que pensara diferente a ese criterio autoritativo, violento, establecido por el fundador de la Gran Ramera en el sentido eclesiástico, donde establece la violencia y la obligación a la fuerza y con violencia para establecer criterios ridículos, absurdos dentro de esos 20 cánones, que lo único bueno que quedó allí de ese debate fue el credo de Atanasio, en el cual yo también me suscribo. Pero es importante destacar que ese es el criterio de Atanasio, y la palabra de Dios dice precisamente: Dios va a sostener la verdad a través de escribas, a través de sabios, a través de apóstoles, a través de profetas, porque yo creo en los 5 ministerios que están vigentes: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro de la palabra. La palabra de Dios se sostiene a través de profetas y hombres de Dios que Dios llama para el perfeccionamiento del cuerpo. No aparece un texto en la Biblia que indique que son los concilios que van a sostener la verdad. Fue una trampa maligna de Satanás y el diablo engañarnos en creyendo defender a Dios, como lo dice Juan capítulo 1, vendrían a perseguirnos y a matarnos. Y se comienza a establecer estos cánones que dieron origen al clericalismo católico romano de la Gran Ramera
y que después fue traspuesto al clericalismo maligno satánico también de otra gran ramera disfrazada de reforma, cuando los mismos reformados mataron y persiguieron en apostasía del Sermón del Monte, en apostasía de la bella hermosa iglesia primitiva que jamás persiguió, y la iglesia sombría del año 100 al año 300, donde los obispos, por supuesto, no fueron violentos. Para demostrar que en el Concilio de Nicea había doctrina de demonio, cánon número 4, respecto de las elecciones episcopales, la ordenación de un obispo debe realizarse por todos los obispos de la provincia, pero en caso de urgencia por al menos 3 obispos, y la confirmación debe ser por el obispo metropolitano. Aquí desechan completamente al Espíritu Santo, ya que en el libro de Hechos vemos claramente cómo el Espíritu Santo es el que elige los obispos. Lo vemos en Hechos cuando Dios dice: apartadme a Pablo y a Bernabé, donde Pablo dice que es el mismo Espíritu Santo que va a poner como obispo. Pero ya para el Concilio de Nicea tenía que ser la autoridad de inmediata de hombres. Esos son ministerios de hombres puestos por hombres. Ya aquí está un cesacionismo bárbaro, un cesacionismo perverso, donde en Primera de Timoteo 3:1, del 1 al 7, donde dice que son los apóstoles los que ponen ancianos, obispos, son los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo que llevan a una persona al ministerio. Tito 1:5. Nota, quienes eligen a los obispos y ancianos eran todos apóstoles, no eran concilios, no eran papas. En este caso, Tito y Pablo. Tito apóstol, 2 de Corintios 8:23. El Espíritu Santo elegía a los obispos y apóstoles. Hechos 20:28. Hechos 13, del 1 al 3. Efesios 4:11 y 1 de Corintios 12:28. Habla claramente que es el Espíritu Santo el que reparte los dones, es el Espíritu Santo que reparte los ministerios, y se estaba fundando la iglesia cesacionista, perversa, humana, hija de los demonios. Y aquí en el primer canon 14, y me despido con esto, canon 4, vemos que se introduce el clericalismo perverso católico romano. Adelante, hermano. Ok. Me tocan mis primeros 5 minutos de refutación de su presentación, estimado pastor. Vamos a comenzar. Y acá comenzó. Bueno, en primer lugar, Efimio, usted dice que no está en contra, ¿cierto?, del Concilio de Nicea, y a la vez está en contra, y hay una contradicción en sus palabras. Sigo preguntándole cuáles son esas doctrinas de demonios. Yo voy a tocar ahora el clericalismo. La interpretación de un concilio, estimado pastor, no es hermenéutica. La interpretación de un concilio no es hermenéutica, no entran las leyes, ¿cierto?, de la hermenéutica, porque es una declaración objetiva de la verdad. No está expuesta ni suscrita para un relativismo interpretativo. Cuando Nicea habla, ¿cierto?, de sus cánones y de la enseñanza principal que de él se desprende, eso no está, ¿cierto?, no está expuesto a una interpretación privada mía. Por lo tanto, en ese punto usted está equivocado. La interpretación es objetiva. ¿Por qué? Porque la herejía tiene que ser combatida de forma objetiva. Ahora, el concilio que usted nombra, ¿cierto?, don Efimio, acerca del concilio que le hicieron al Señor Jesús, yo no sé si usted conoce lo que se traduce como falsa asociación. Yo sé que usted lo entiende, pero acá hay que decirlo. Es una falsa asociación, es una falacia de falsa asociación que usted está haciendo de un concilio de otro, porque en el concilio que usted está hablando, ¿cierto?, con relación al juicio de Cristo, es esencialmente un juicio a Cristo. Estimado hermano, es un juicio. Pero Nicea no es un juicio a Cristo. Nicea es la exaltación de Cristo. Por lo tanto, usted no puede usar un concilio para desmerecer el otro, porque son antagónicamente distintos, antagónicamente, sustancialmente diferentes. Ahora, el concilio de Pablo, ¿cierto?, donde Pablo fue llevado,
también es otro juicio al apóstol Pablo. Aquí no estamos hablando, ¿cierto? No estamos relacionando, ¿cierto?, los concilios como tales. Uno tiene que investigar la naturaleza, primeramente, del concilio que usted está refiriendo, para luego contrarrestarlo con el concilio de Nicea, y ambos concilios no tienen nada que ver con el concilio de Nicea. Nada que ver. Nicea exalta a Cristo, y el concilio que trataba de condenar a Pablo estaba tratando de destruir el cristianismo. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, ¿qué es el clericalismo? El clericalismo es una doctrina o una enseñanza o una forma o un método, ¿cierto? Una metodología que está autorizada por las Escrituras. ¿En qué sentido? Usted señala que el clericalismo declarado, ¿cierto?, los cánones de Nicea son doctrinas de demonios, pero me extraña, pastor, me extraña de que usted no entienda o no pueda vislumbrar en la palabra de Dios que hay porciones de la Biblia donde se dice que el Espíritu Santo actuó de forma directa, ¿cierto?, señalando a sus servidores, ¿cierto?, ordenando a Pablo y a Bernabé de forma directa, pero en Tito 1:5, que usted no lo leyó, dice, bueno, lo voy a decir de memoria: por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que establecieses, para que corrigieses lo deficiente y establecieses presbíteros en cada ciudad. Ahora, la pregunta es, ¿fue el Espíritu Santo directamente el que movió, ¿cierto?, o el que habló, o el que separó estos presbíteros, o fue la persona de Tito? Hermanos, son dos cosas distintas, pero a la vez son la misma cosa. El Espíritu Santo es el que obró en Tito y el Espíritu Santo es el que apartó a Bernabé y a Pablo. Por lo tanto, allí, ¿cierto?, están ordenando hombres a otros hombres. Y eso lo señala también Hechos 14:23, donde dice aquí el texto: y constituyeron ancianos, es decir, presbíteros en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La pregunta es, ¿esto lo hicieron los hombres o directamente el Espíritu Santo? Usted no me puede decir que es directamente el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que lo hizo Pablo y en la otra porción lo dice que lo hizo Tito. Tiempo. Apago mi micrófono y comienza sus 5 minutos, estimado. Ok, bueno. Ok. Dale. Ok, bueno, él dice que una falsa analogía. Yo dije al principio que la correcta interpretación es la ley y el testimonio. Tenía que citar el testimonio de Jesús, el del libro Hechos de los Apóstoles, para que ustedes vean la correlación que existe de la repetición y el cumplimiento profético. Jesús en el capítulo 16 de Juan dice que persona profesando servir a Dios, que podemos ver el concilio, ellos profesaban servir a Dios a través de la explicación de la Trinidad, que estamos de acuerdo con esto, y cualquiera puede usar las cosas de Dios para pervertir el mismo evangelio. Es más, Pedro dice que muchos, ¿verdad?, harían mercadería del evangelio. Jesús dijo que personas fanáticas, idiotizadas, carnales, usarían la palabra de Dios como excusa y harían mercadería de ella. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Evidentemente, Constantino y esos relajados de Roma que vienen desde Calixto y que estaban perfectamente corrompidos, utilizaron la estrategia y la necesidad donde evidentemente defender a Dios, pero para meter toda su porquería, para meter toda su levadura, porque un poquito de levadura, dijo Pablo en Gálatas, de legalismo, y un poquito de levadura en Primera de Corintios hace y fermenta toda la masa. En ese aspecto, el hermano me está acusando de falsa analogía, la cual es completamente equivocada, porque yo estoy trabajando desde la palabra profética de Jesús, que iba a decir que esos concilios vendrían a sembrar la cizaña. Segundo, Tito fue un hijo espiritual de Pablo, engendrado bajo el apostolado. Yo estoy sosteniendo que el concilio de Nicea fue la perversión cesacionista
donde quitaron al Espíritu Santo y se metió la perversa idea, y estaremos todos de acuerdo que Constantino fue una persona inconstante, malévola, manipuladora, que al principio defendió a Atanasio y se puso de parte de los trinitarios, pero después fue bautizado por Eusebio, que fue un arriano, donde persiguieron a Atanasio. Al principio los trinitarios persiguieron a los arrianos y después los arrianos persiguieron, dando con esto un claro entendimiento de la perversión carnal de ese concilio cargado de demonios. Me encantaría que el hermano me explique que el canon 20 del Concilio de Nicea dice: los domingos y en Pentecostés todos deben de orar de pie y no arrodillarse. ¿Será que él cumple eso? Porque si no lo cumple, el segundo concilio de Constantinopla dice que es un hereje. Y dice: válida la fe de los padres de Nicea, y condena a las sectas emergentes. El propósito del canon es declarar la estabilidad en la fe del primer concilio ecuménico, y declarar cualquier violación de su símbolo es una doctrina herética. Entonces, si él no está practicando los domingos en Pentecostés y todos deben de orar de pie y no arrodillarse, este canon ridículo, y son 20 que yo puedo ir definiendo cada uno de ellos, donde se introduce el clericalismo, donde la defensa de la Trinidad es como decir, del 98% de doctrinas de demonio, quiero que un 2% era la doctrina que Dios quería, pero estaba mezclada, como allá en Jerusalén, los fariseos, sectas, obligaron a Pablo a violar algo que él había ya decretado en la carta acerca de la liberación de la ley. Otra cosa perversa es el establecimiento, escuchen, Canon 15, los obispos y sacerdotes y diáconos. Ya ahí no hay profeta, ya ahí no hay maestro de la palabra, está el clericalismo ramero de la Iglesia de Roma Vaticana, en la cual expresa que él y yo somos heréticos y cismáticos por no tener la sucesión apostólica que se establece en este miserable trampa del diablo del Concilio de Nicea, donde el que no estuviese sometido y no esté sometido a él hasta la fecha es considerado como un herético. Y eso no es doctrina del demonio. Y esa no es la perversión que utilizó la Iglesia Católica para perseguir en la Inquisición desde el año 400, el primer mártir Prisciliano, hasta 1840, 30, por allí. Casi 1000 años de muerte y persecución. Gracias a Constantino. Constantino, gracias. No te queremos, hijo del diablo. Dios te bendiga, hermano. Constantino fue un hijo del diablo. Está inspirado el pastor Efimio. Bien, me tocan los siguientes 5 minutos de refutación de sus argumentos, de su contrarrefutación. No pude extraer mucho no pude extraer mucho de lo que usted está señalando, porque en realidad no pueden defenderse, no vale la pena defenderlo. Lo que extraje fueron 2 puntos que yo considero que son importantes. Primero, que usted da la impresión de que la gente que estaba en Nicea era una gente moralmente mala. Citó el carácter perverso de Constantino, lo cual no me alarma, porque Constantino no estaba interesado en la religión, solamente estaba interesado en la política, y eso no tiene nada de malo. Ahora, la pregunta es, sustancialmente, Mateo 23:3, ¿qué dice con relación a este punto? Los discípulos de Cristo querían, ¿cierto?, de alguna forma, y los otros discípulos que se unieron al movimiento cristiano, querían de una forma u otra, ¿cierto?, señalarle a Cristo el error
el error doctrinal de los fariseos. Los fariseos eran pésimas personas, y eso lo dice el mismo Cristo, eran sepulcros blanqueados. Pero ¿qué pasa acá? Acá pasa algo súper importante, un principio divino que tiene que regir hasta el día de hoy y que cubre también el concilio de Nicea y todos los concilios demás. El Señor Jesús expresa lo siguiente y les dice a los discípulos: haced como ellos enseñan, pero no hagáis como ellos hacen. ¿Qué significa esto? En otras palabras, significa que lo que había dicho anteriormente yo, que la ortodoxia, la enseñanza correcta, ¿cierto?, está distante o disociada muchas veces de la moral. Usted no puede acusar de que la gente que estuvo en el concilio de Nicea era moral y por eso tienen doctrinas de demonios. Las personas pueden ser moralmente malas y tener una ortodoxia. Jesús lo aclara en Mateo 23:3. Haced lo que ellos enseñan, más no haced lo que ellos hacen. En cambio, hay otro aspecto, por ejemplo, Luciano de Antioquía, todo el mundo y todos los historiadores, ¿cierto?, serios de la iglesia señalan que Luciano de Antioquía era un hombre excelente y lleno de virtudes, estimado pastor. ¿Pero qué enseñaba Luciano? Enseñó el monarquianismo que fundó o expresó teológicamente Arrio de Alejandría. ¿Cómo usted me puede explicar eso a mí? Que esa es una verdad que está allí, escrita, ¿cierto?, en los anales de la historia. Lo único que yo puedo concluir de eso es que la ortodoxia puede estar, ¿cierto?, a veces, no siempre, en personas que son moralmente malas. Y la heterodoxia puede estar en personas que son moralmente buenas. ¿Por qué? Porque la heterodoxia no se define por la moral. La heterodoxia o la ortodoxia no se define por la moral, sino se define de forma objetiva, independientemente de la moral. Y se lo pruebo. Supongamos que el diablo dice que Jesucristo es Dios. ¿Está mintiendo o está hablando verdad? Está siendo ortodoxo, a pesar de su conducta y su moral asquerosa. Por lo tanto, su argumento no tiene ninguna validez. Ahora, con relación al cesacionismo, la palabra de Dios es clara. Dice que los dones fueron entregados a la iglesia, pero ciertos dones son de carácter fundante. Es decir, que solamente estaban, ¿cierto?, para el fundamento que fue puesto al edificio de la iglesia. Y una vez puesto el edificio, ¿cierto?, una vez puesto el fundamento, ya no es necesario, estimado pastor, no es necesario este tipo de dones. Yo soy un cesacionista moderado. ¿Por qué? Porque aún creo en el don de lenguas, creo en el don de sanidades, pero no creo, en otras palabras, que hayan apóstoles de Jesucristo en estos días. Y la palabra apóstol, usted tiene que saber que es un término genérico que utilizan los escritores neotestamentarios para señalar incluso a los enviados por la iglesia sin la necesidad de que estos sean apóstoles de Jesucristo en el sentido bíblico y fundamental. 5 minutos. Apago mi... Ok. Bueno, quiero decirle al hermano que no solamente enseñaban mal con un cesacionismo absurdo donde colocan obispos y sacerdotes haciendo una mezcla de la ley de Moisés con el pacto del Nuevo Testamento, ya que los sacerdotes ya en el Nuevo Pacto no se habla de sacerdotes, se habla de pastores. En el Concilio de Nicea no se hace un llamado a obediencia a las palabras de Cristo. Ellos camuflajearon la defensa de la Trinidad para traer la peor perversión cesacionista y establecer un ministerio de hombre por hombre y no del Espíritu Santo. Y el hermano Franco no me va a poder demostrar que la iglesia primitiva mató a alguien, pero yo le puedo demostrar que ya en el año 400 la iglesia católica ya en España mató, que en el año 300 y algo ya hubo arrianos asesinos, y era
de tal manera los concilios que al cambiar la postura del gobernante, cambiaban las doctrinas como se cambia un traje, porque se había perdido todo. Y quiero informarle al hermano que no solamente eran hijos del diablo en la enseñanza de la mayoría de esos 300 y algo de obispos, que quizás podamos rescatar a uno o a dos como Nicodemo y José de Arimatea, no lo dudo, que pueda haber 2 o 3, pero Constantino convocó a 1000 y algo de obispos y solamente fueron 300. Y yo estoy seguro que fue la escoria de los hijos del diablo de aquella época, que interesado en esto, miren, les voy a leer, y esto está en reseña de una página católica. Constantino invitó a los obispos, después del concilio de Nicea, a un banquete al final del cual cada uno recibió ricos presentes. ¿Sabe para qué? Para que lo apoyaran de manera incondicional a la perversión, donde podemos hacer defensa de cada uno de los cánones, donde hay una clara perversión, como le acabo de demostrar, y él no lo quiso reconocer. El hermano Franco se perdió la oportunidad hoy en este debate en decir, hermano Efimio, tenéis razón, porque yo no puedo obedecer de rodillas el canon 20, los domingos en Pentecostés todos deben de orar en pie y no arrodillado. Y este mismo canon fue ratificado en el concilio de Constantinopla, donde dice que si yo no obedezco a esta porquería de doctrina de hombre, de mandamientos de hombre, que colan el mosquito y dejan pasar el camello, ¿por qué no se estableció la doctrina pacífica, tolerante, como lo enseñó Irineo León, donde habló de que no se estableciera como obligado el día de Navidad, sino que allí se estableció en el canon la obligatoriedad de festejar un solo día de Navidad? Y eso Irineo León no lo quiso establecer para evitar un cisma, porque la preocupación en cierta manera política de Constantino no era el amor a la verdad. Esos obispos eran los relajados que habían heredado la perversión de Calixto. Los hermanos novacianos en el canon de Nicea fueron incluidos para después ser masacrados 2 o 3 concilios más adelante a través del perverso hijo del diablo de Cirilo, que trajo Teotoco y toda una enfermedad mental de mariología, trayendo destrucción, dolor, porque las sectas y las doctrinas de demonios traen violencia, traen dolor, apostasía del sermón del monte, porque son anticristos, porque son espíritus de demonio tomando las mentes carnales de hombre, formando a hombre. Recorréis mal y tierra para ser un prosélito y lo hacéis 2 veces más hijo del diablo. Y los novacianos ya eran trinitarios. Uno de los primeros tratados de la Trinidad fue por Novaciano, que era un discípulo de Hipólito, un antipapal. En Nicea se comienza la perversión papal que llevó a la desgracia de la Edad Media, y tuvo que nacer la Reforma, pero la Reforma no comprendió tampoco y establecía el régimen del dolor y de la tristeza, persiguiendo a otros hermanos. Hasta anabautistas, bautistas, cuáqueros, novacianos, puritanos fueron perseguidos por los concilios, por el concilio de Dort, por el concilio de Trento. Los concilios han traído doctrinas de demonios, y se han disfrazado en defender ortodoxia. Dios les bendiga y les guarde. Bien, quedan los últimos 5 minutos para cada uno, estimado Amado, estimado pastor, y posteriormente de eso vienen 3 preguntas que le voy a hacer yo, y usted me va a responder esas 3 preguntas, y usted me va a hacer 3 preguntas a mí, y yo también le voy a responder esas 3 preguntas. Bien. Comienzo con la última parte de los 5 minutos. Bien, mi pastor Amado habla rápido, así que hay que tener el puño ligero. Las sentencias hacia los herejes no es algo ajeno a las escrituras, estimado siervo.
Hebreos capítulo 10, versículo 27-28 dice que el escritor a esa carta dice que los que pecaban de forma deliberada en el Antiguo Testamento tenían que morir irremisiblemente. ¿Qué significa eso? Sin lugar a provisión para el perdón. Tenían que morir apedreados por el pueblo. ¿Y por qué tenían que morir apedreados? Porque caían en herejías. Dios ya estaba dando señales, ¿cierto?, de que el fin de los herejes puede, en ciertas circunstancias, ser la muerte. Usted no puede desmentir eso. En el antiguo pacto habían pecados que no había provisión de perdón para ellos. Estamos hablando, por ejemplo, del adulterio, la hechicería, ¿cierto?, la idolatría, ser contumaz, ¿cierto?, con los padres, y un sinfín de pecados que la ley no proveía de perdón para ellos. Y estas personas, como herejes que eran, el Dios de la Biblia, el Dios mismo, manda a que fuesen muertos por lapidación. Entonces la pregunta es, ¿Dios castigó con la muerte a los herejes? Y la respuesta es sí, lo hizo, pastor. Si Dios lo hizo, usted tiene que entender ahora el contexto cultural de por qué hubieron esas persecuciones y ese modus operandi de la iglesia. La iglesia actuó de esa forma en un contexto social y cultural que se estaba desarrollando. Pero nada más que eso. Ahora Pablo, ¿qué hace Pablo con los herejes en el Nuevo Testamento? ¿Los manda a matar? Obviamente que no. Pero, ¿qué les dice? Los entrega a Satanás para destrucción de la carne. Los entrega para que el diablo los destruya físicamente. ¿Acaso no es lo mismo? ¿Qué dice Pablo de los anatemas? Maldito todo aquel que no ame al Señor Jesús. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas? ¿No dice Pablo que aquellos que traen un evangelio diferente sean malditos, sean anatemas? ¿A usted le parece una actitud conciliar la de Pablo? Porque es la misma actitud de los concilios, que anatemizaron a las personas herejes. ¿Pablo acaso no lo hizo? Yo quiero que usted pueda, ¿cierto?, responder a esto. Ahora, las inquisiciones a lo largo de la historia siempre han sido de ambos bandos, pastor. Siempre han sido de ambos bandos. Católicos y protestantes han desarrollado inquisiciones y han perseguido a los que no piensan como ellos. Yo no estoy promoviendo la Inquisición, solamente estoy dando un respaldo objetivo de lo que se dio en la historia. Y eso no quiere decir que sean doctrinas de demonios, porque si el castigo de los herejes con la muerte es una doctrina de demonios, pastor, entonces lo que estableció Dios en el Antiguo Testamento es una doctrina de demonios también. Ahora, usted habla de Novaciano, que fue algo de lo que habló tan rápido que solamente rescaté esto. Novaciano, usted dice que fue un antipapa. Realmente Novaciano no fue un antipapa. La historia nos dice que Novaciano fue o quiso ser un papa. Lo tengo acá, pero no tengo tiempo para leerlo. Lo tengo acá escrito, miren. Tengo 4 hojas acerca de Novaciano. Novaciano nunca fue un antipapa. Novaciano quiso ser como un papa. Y lo hizo de forma violenta, pastor. Yo le invito, en el amor del Señor, ese amor que yo le tengo como padre, porque usted sabe que le tengo amor, yo le invito a que estudie mejor la historia de la iglesia. Tiempo. Ahora sus 5 minutos, mi estimado pastor. Y iríamos a la pregunta. Mi hermano amado Hugo acaba de hacer algo que tristemente, por lo menos Juan Pablo II, en Tertio Milenio Adveniente 33, pidió perdón.
porque las atrocidades que cometió la Iglesia Católica le acaba de dar la razón a la gran ramera que derramó sangre. Hermano Hugo acaba de justificar y avalar a Pío IV, Paulo IV, a los cánones de Dort en llevar a la muerte y a la persecución, por un lado, a los hermanos protestantes desde el año 400, mi hermano Prisciliano, hasta recientemente en 1830. Todo eso lo acaba de justificar con una desobediencia clara y contundente al ejemplo de Jesucristo de permitir morir como mártires. Evidentemente, hermano Hugo, tú no perteneces a la iglesia de Esmirna, que nuestro amado Salvador le dijo, mueran, pero sean fieles. No perteneces a esa iglesia. Definitivamente no perteneces a la iglesia de Filadelfia. Perteneces a la iglesia, has elegido de manera imprudente vivir y convivir con una iglesia que ha derramado sangre a través de la historia, que es la vergüenza de todo cristiano, que por un acto de fe maligno y perverso la Iglesia Católica haya quemado a William Tyndale, haya llevado a la hoguera a Juan Hus, haya llevado a la muerte a Savonarola, ha justificado a la Iglesia Católica, hermano, romana, has avalado su perversa y sanguinaria, triste escena de toda la historia. Te voy a leer Enciclopedia Ilustrada de Samuel Vila acerca de los concilios. Escucha y aprende, hermano, y rectifica antes que sea demasiado tarde, porque asociarse con espíritus de demonio, los apóstoles nunca, ni los obispos nunca hicieron actos de fe, violencia hacia los herejes. Teníamos que entregarlos a la voluntad de Dios cuando Dios quisiera, porque el siervo del Señor, escucha, Franco, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizás Dios le conceda que se arrepienten y escapen del lazo del diablo. Te dice allí que los persigas y los tortures. No, mentira del diablo. Y escucha, Samuel Vila, doctor Samuel Vila, fundador de Editorial CLIE. La reforma, al poner la palabra de Dios por encima de las opiniones de los hombres y de las tradiciones humanas, examinó a la luz de los principios bíblicos la doctrina definida por los concilios. Así, los 39 artículos afirman que los concilios pueden errar, y de hecho han errado aún en materia referente a Dios, y que los concilios opinen debe ser probado y examinado a la luz de las escrituras. Y a esta es la práctica general entre los protestantes en nuestros días. La práctica general no es los concilios, hermano Hugo. No, Charles Hodge, Teología Sistemática 1, página 142, que las obligaciones de fe y obediencia son personales. Cada hombre es responsable por la fe religiosa y conducta moral. No puede transferir esa responsabilidad a otro, ni otros pueden asumirla en lugar de él. Él tiene que responder por sí mismo. De nada le valdrá, escucha, Franco, de nada le valdrá en aquel día del juicio decir que los padres o su iglesia o su concilio de Nicea le enseñaron mal. Debía de haber prestado atención a Dios y haberlo obedecido a él antes que los hombres. Hermano, es a Dios antes que los hombres. Es el sermón del monte, poner la mejilla. Es orar en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es orar como Esteban ante aquellos hijos del diablo que lo llevaron al martirio. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, hermano Franco. Sea anatema el que predique otro evangelio diferente. Concilio de Nicea fue el preámbulo, el principio de la doctrina de demonios más grande sobre el planeta Tierra. Y usaron como excusa, hermano, la defensa de la Trinidad a la cual yo me suscribo.
Adelante, hermano. Bien, vamos a entrar ahora al tema de las preguntas. Y ahora empieza usted, pastor. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer? 3, mi pastor. 3. Hermano Franco, si usted tuviera en la Edad Media, no, en el Concilio de Nicea, y Constantino le hubiese dado un presente como se los dio a aquellos miserables obispos que se fueron llenos de presentes, usted le hubiese expresado a Constantino que Jesucristo enseñó a no matar a ningún hereje en conformidad al Sermón del Monte. Respondo. Sí, por supuesto. Yo me hubiera regocijado por la victoria conceptual y momentánea que produjo, ¿cierto?, o que estableció el Concilio de Nicea. Porque en el Concilio de Nicea lo que más se rescata y lo sustancialmente superior no son los 20 cánones, sino que se derrotara a un hereje como Arrio de Alejandría, ¿cierto? Y en ese sentido, la consustancialidad del Padre con el Hijo quedó reflejada en una fórmula. Y para mí, ¿cierto?, como ortodoxo, hubiese sido la expresión máxima de la victoria de la ortodoxia sobre la heterodoxia. Recordemos que una herejía es tan destructora, ¿cierto?, como un cáncer. La herejía de Arrio, si no era detenida, nosotros hubiésemos estado, en este momento, hubiésemos estado hundidos en la oscuridad más terrible del arrianismo. Nunca hubiésemos conocido a nuestro Salvador sustancialmente como lo presenta el concilio. Porque lo que hizo el concilio no fue deshonrar a Cristo, estimado hermano. Lo que hizo el concilio fue honrar la persona gloriosa del Salvador. Arrio quería deshonrar a Cristo, sacar a Cristo de su lugar propio e inherente, menoscabándolo a una mera criatura. Y todo lo demás, usted ha hablado de los 20 cánones, de si orar de pie o orar sentado, si era un mandato establecido a causa de muerte, Constantino y el Concilio de Nicea, yo quiero que usted me presente pruebas de si mataron a Arrio o a los arrianos. Solamente fueron exiliados. Porque la Iglesia concebía que ese exilio iba a ser lo que inicialmente eran las cárceles, ¿cierto? En el mundo secular, eran penitenciarías, donde los presos eran llevados para recapacitar y hacer penitencia. Y lo mismo tenía que haber hecho Arrio. Y la historia me confirma mi punto, porque cuando Arrio vuelve, después de 10 años de estar exiliado, vuelve con la misma fuerza, sino más, presentando su asquerosa doctrina de demonios. Esa sí que es doctrina de demonios, pastor. Bueno, el hermano no fue claro con expresarse en contra de la violencia de Constantino, deja constancia de que hubiese sido cómplice con Constantino. Al principio, Constantino firmó un edicto, que no tengo el tiempo ahorita de decirle la fuente, pero abajo se los puedo dar si me lo piden, de cómo Constantino dejó un edicto de guerra a muerte a los arrianos, en donde algunos historiadores reseñan que no hubo muchos, pero sí hubo
una buena cantidad de arrianos asesinados, perseguidos, que luego él, a escuchar el arrianismo, se pasa a ser arriano y es bautizado por Eusebio. Pero el hermano demuestra su consistencia al manifestar que él avala la violencia en contra de cualquier hereje. Y la segunda pregunta que le voy a hacer, no sé si me corresponde ahora de una vez. No, me corresponde a mí. Ah, ok. Entonces sigo hablando. Entonces vemos que el hermano es consistente en apostatar del sermón del monte, en apostatar de la no violencia que el apóstol Pablo enseñó para con el extraviado. Pablo dijo así: el hermano niega los textos, él no es bíblico, él es filosófico histórico. Pero Pablo dice: el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizás Dios conceda que se arrepienten y escapen del lazo del diablo. El hermano está cayendo en una especie de veneración idolátrica al Concilio de Nicea. La Trinidad fue defendida por el Tratado de Novaciano, la Trinidad fue defendida por Tertuliano, la Trinidad fue defendida por muchos patrísticos, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios enviaría a escribas, a sabios, a profetas y apóstoles. Son los maestros de la palabra asignados por el Espíritu Santo y no por un concilio académicamente humano, carnal y pervertido de Nicea, que nos va a ilustrar la verdad. Y ustedes todos van a escuchar, este video, y van a analizar que evidentemente, hermano, la Iglesia Católica empezó a ser católica, perversa, romana y violenta desde el Concilio de Nicea. Adelante. Ok. Mi pregunta está formulada en razón de el contexto cultural en donde se desarrolla el Concilio de Nicea. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Pastor, ¿por qué jamás se hizo un concilio en contra de los sabelianos, que fue antes de la controversia arriana? ¿Por qué? Bueno, con respecto a la pregunta del hermano, antes del Concilio de Nicea hay algunas evidencias que se hacían sinodos particulares en cada iglesia para condenar la herejía. Y sí hay algunas evidencias, ahorita no las tengo porque es una pregunta, por supuesto, que está en la dinámica, pero sí se hacían pequeños concilios, como es lo que hoy hacemos en las iglesias. Lo hacen las asambleas de Dios, lo hacen los bautistas, donde se reúnen y sí decretan herejes a las personas en desobediencia a la ortodoxia que revela la palabra de Dios, no un concilio, sino la palabra de Dios. Y sí se ha hecho y se hace todavía en la finalidad. Entonces, yo creo firmemente que sí se hicieron esos sinodos en cada iglesia, pero tristemente, el Concilio de Nicea fue el más ostentoso, ya que fue financiado por un emperador, donde le pagó a los obispos para que vinieran de todas partes a hacer el concilio, entre comillas, para buscar la unidad. Y lo que hizo fue establecer el perverso imperio Vaticano Romano, papista, rameristas que todavía están descarriados. Adelante, hermano. ¿Le quedaba tiempo? ¿Está bien? Ya, ok. Voy a hacer una pequeña reseña a su respuesta. En realidad no se hacían concilios universales, ni se hizo ningún concilio universal ecuménico antes de Nicea, ¿cierto? Solamente se hacían pequeños sínodos. Allí le doy la razón, pero no se hacían concilios. Y la pregunta mía iba dirigida a el contexto cultural en cómo se dio Nicea. Nicea no se da, ¿cierto?, por un asunto que tenía que ver meramente con la iglesia,
Es decir, se hubiese hecho otro sínodo en contra de Arrio. Pero se da un concilio universal porque el contexto cultural así lo exigía. Dios, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que no hay autoridad puesta, sino la que ha sido instituida por Dios, ¿cierto? Y nosotros les debemos obediencia a esa autoridad. Ahora la pregunta es, ¿fue Dios el que instituyó la autoridad de gobierno al emperador Constantino? Según Pablo, sí, hermano. Según Pablo, sí. Y no le quedaba otra, ¿cierto?, a la iglesia que vivió ese momento cultural de sujetarse a lo que el emperador señalaba. Y más encima, cuando ese emperador se había suscrito, ¿cierto?, al cristianismo y lo había adornado como la religión oficial del imperio. Entonces, estos son temas y son argumentos que tienen que ser puestos en la balanza y no, ¿cierto?, señalar que el concilio de Nicea se realiza por la motivación de un emperador maligno. Recordemos que fue Ocio el que después, cuando viene de vuelta de la conversación que tuvo con Arrio de Alejandría y de la negación de quien le propuso que hiciera un concilio universal para que esto se definiera, porque la gravedad de la controversia estaba arrasando, hermano. Usted sabe, usted conoce historia. Usted sabe que el arrianismo dividió imperios. Y lo otro, usted dijo que el señor Constantino se había convertido al arrianismo. Él siempre fue arriano, siempre tuvo esa debilidad por el arrianismo. No solamente al final de sus días. Recordemos que cuando muere Constantino, 3 de sus hijos, 2 de ellos eran arrianos. Y solamente uno se apoyaba en la fe nicena. ¿A quién le toca preguntar ahora? A usted. A mí. Sí. Le quedan 2 preguntas, pastor. Ok. Bueno, he disfrutado este momento. Gracias a Dios que hemos podido mantener el diálogo fraternal. Bueno, hermano, una segunda pregunta, un poquito de forma de fábula para poder entender, ¿no? Jesús a veces usaba ejemplos naturales para enseñar verdades espirituales. Vamos a transportar el concilio de Dort al concilio de Nicea. Vamos a ponerlo allí. En el concilio de Dort, ya que usted se presentó como que fue que no es calvinista, fue calvinista y ahora no lo es. Y ese no es el tema que vamos a hablar. Pero es importante porque en el concilio de Dort se sentenció como herejes a los remonstrances que no eran calvinistas y tuvieron una persecución de más de 10 años y mataron y encarcelaron a los remonstrances. Y usted, al desvincularse del calvinismo, pasa de una forma u otra, con las diferencias que usted pueda tener, hacia los perseguidos llamados heréticos en el concilio de Dort. Si en el concilio de Nicea te hubiesen acusado de hereje por no ser calvinista, usted hubiese estado de acuerdo en matar a los remonstrances en aquel momento de Nicea. No sé si me puede explicar. Bueno, voy a tratar de responder lo que entendí de tu pregunta. El concilio de Nicea, yo tengo toda esta información acá, tengo hojas y más hojas acerca de cómo se llevó a cabo el concilio de Nicea y lo he estado estudiando bastante. No he leído en ninguna parte donde haya matado o asesinado a alguien por no pensar como la fórmula nicena. Lo que sí hizo el concilio de Nicea como consecuencia lógica fue excomulgar, ¿cierto? Y quitar de sus puestos a aquellos herejes. Yo no le encuentro nada de malo en eso. Al contrario, esa es parte de la disciplina instituida por el apóstol Pablo, ¿cierto?
Pablo señaló no me acuerdo el nombre de estos, Himeneo y Fileto, los señaló como cangrenosos, porque estaban enseñando que la resurrección ya se había ocurrido, ya se había realizado. Entonces yo no sé si usted entiende el peso de la gravedad de una herejía, pastor. Ahora usted no puede hacer una comparación entre Dort y Nicea, porque en Nicea se trata de una doctrina fundamental, que es la consustancialidad del Hijo con el Padre. En cambio, en Dort se presenta otro asunto, que para mí, en lo personal, no es una doctrina fundamental, porque allí se trató, ¿cierto?, de cómo obra la gracia en la salvación. Entonces, nuevamente veo una falacia de asociación en esa pregunta. Esa es mi respuesta. Bueno, el hermano Hugo sigue avalando es precisamente lo que Jesús condenó. Primero, los judíos todavía dicen que ellos no mataron a Jesús porque ellos no fueron el elemento ejecutor, pero todo el concilio, ¿verdad?, lo llevó a Jesucristo al aparato ejecutor que era el gobierno. Y el mismo Jesús, Pilato le dijo, ¿verdad?, que él se lavaba las manos, pero Jesús dijo, el que a ti me entrega tiene mayor pecado. El hermano dice que el concilio de Nicea no es responsable por la muerte cuando ellos hacían concilios para condenar y los entregaban al aparato del Estado para el asesinato, que es lo mismo que dice la Iglesia Católica. Bienvenido a la Iglesia Católica, hermano Hugo. La Iglesia Católica dice que ellos no mataron a nadie porque ellos lo que hacían era juzgar como hereje y eran los reyes que ejecutaban la sentencia. Hermano, cada día que pasa te pareces más a la iglesia ramera con los mismos análisis que tú haces. Lo hizo Pilato con Jesús, se lavó las manos, pero Jesús dijo, el que a mí entrega mayor pecado tiene. El concilio de Nicea es un concilio carnal, asesino, porque en ningún momento dejó un cano de protesta y de pacificación hacia la bondad de Jesucristo. ¿Por qué no citó segunda de Timoteo, donde el siervo debe ser contencioso? ¿Por qué no citó las palabras de Jesús, en donde Jesús enseñó que lo tengamos por gentil y publicano y ya está? ¿Por qué no enseñó el concilio de Nicea a estos evitas? Pero no, ustedes en el concilio de Nicea dicen a estos evitas y luego mátenlos. ¿Por qué no se hizo una protesta citando la Biblia, hermano? Que lo que hicieron fueron 20 cánones absurdos, ridículos, donde solamente se puede rescatar el credo de Atanasio. Solamente eso, más nada. Todo lo demás es porquería. Doctrina de demonio, hermano Franco. Y tú no quieres terminar de aceptar que allí había herejía. Vos lo dijiste al principio. Enseñaban bien, pero estos ni enseñaban bien ni hacían bien, hermano Franco. Yo no entiendo por qué te aferras a esa máxima que ya estás expuesto completamente a que estás pensando como pensó Pilato, como pensaron los judíos, como piensa la Iglesia Católica, que en Catholic.net hay más de 3.000 ajusticiamientos y ellos no son culpables, porque ellos lo que hacían era juzgar y lo hacían con misericordia. Por favor, hermano. ¡Franco! Adelante, hermano. Mi última pregunta, pastor. No, es la número 2. No, la 3. Es la última pregunta. El contexto de Nicea está comprendido por la autoridad gubernamental y la autoridad eclesiástica. Están unidas. Eso se dio y ya lo expliqué en un contexto. Ahora, la pregunta es, la espada que habla Pablo allí en Timoteo, me parece, que tiene el gobernador,
la espada que tiene el gobernador para castigar a los malos, y entendamos malos en el contexto de Nicea como los herejes, esa espada fue puesta por Dios en el gobernador o no fue puesta por Dios, según Pablo. Esa es mi pregunta. Bueno, primero está leyendo un versículo donde para ese momento, porque tienes que leer el sentido usual y ordinario. Cuando Pablo estaba hablando de un gobierno que era mundano y estaba separado de las decisiones de la iglesia. Estaba separado. No actuaba en nombre de la iglesia y era una orden civil. Era una ley civil que Pablo estaba allí amparando. En ningún momento Pablo hubiese dicho, porque sería contradecirse, y evidentemente la espada que llevaba en el Romanos capítulo 13, en el orden civil, sentido usual y ordinario de aquel momento, porque en ese momento la autoridad no era eclesiástica, la autoridad era civil, y Pablo estaba llamando a la obediencia de las leyes civiles. Y si por obedecer las leyes civiles ellos morían, gloria a Dios, porque el mismo Pablo se defendió con las leyes civiles de que no lo mataran. Pablo, ante esa autoridad, dijo: hey, yo soy romano, no me pueden golpear. Y se libró de la muerte. Entonces, la espada que llevaba en aquel momento, la autoridad civil, era de Dios. Pero estás haciendo una falacia de falsa analogía. Porque allá era un concilio eclesiástico mezclado con un poder, donde el poder del gobierno iba a decidir a enseñarnos herejía y tenemos que aceptar los obligados, como fue la porquería de los 20 cánones que allí se establecieron, que ninguno lo veo bueno. Toditos tienen herejía, estupideces y ridiculeces de esos carnales hijos del diablo de Nicea, que el único que hay que rescatar, yo creo que es Atanasio, el único. He dicho. Ok, pastor. Yo creo que hemos terminado el debate por hoy. Queda pendiente, si usted así lo desea, para más adelante, el día que usted estime conveniente, el concilio de Éfeso, que ese es más complicado, porque vamos a hablar de la Teotocos, ¿ya? Y ese es el Teotoco que a usted le molesta. Tranquilo, mi hermano. Yo a usted le amo ahí nos agarramos, Franco. Bueno, he disfrutado este momento. Yo también, mi pastor. Te felicito porque has mostrado sagacidad, suspicacia y bueno, aguerrido en tus principios. Yo me quedo con los míos, hermano. Mi pastor tiene 2 minutos para despedirse y yo luego tengo 2 minutos para despedirme y tengo que llamar al hermano Ángel. Tenemos 1 hora con 22 minutos. ¿Está bien para un debate? Está bien. Muy bueno. Bueno, un saludo fraternal a todos. Por acá se despide el pastor Efimio Zambrano. Ha sido un momento de ejercicio piadoso, de dialéctica. Espero que lo hayan disfrutado. Saquen ustedes sus evaluaciones, examínenlo todo, retengan lo bueno. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, trinitario. Mi hermano y yo tenemos algunas diferencias allí con el verbo, en el aspecto del alejamiento eterno y otro, pero eso no es algo fundamental para declararnos herejes en ambas partes. No podemos hacerlo, no debemos de hacerlo. Tenemos que aceptar las diferencias en eso. Y bueno, mi hermano Franco, mi hermano Hugo Guerra, un abrazo fraternal. Dios bendiga a tu bella y hermosa familia, tu hogar. Sigue creciendo, sigue avanzando. No te olvides de la meditación contemplativa, mindfulness, evangélica. Hermano, mantente sobrio, sano, tranquilo, apacible, amándonos unos a los otros, vestidos pues como escogidos de Dios. Así que los dejo en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Mantengamos el amor y las diferencias se esgrimen así como estamos ahorita y no como lo hicieron en el concilio de Nicea. Bien, yo doy gracias primeramente al Señor que nos da la oportunidad, ¿cierto?, de sentarnos a la mesa, como siempre he dicho, y de compartir, ¿cierto?, un debate
de esta naturaleza. Estoy contento, Pastor Efimio, porque es primera vez en el canal del hermano Ángel, y yo no sé si lo he visto en otros canales, que se debate acerca de los concilios. Entonces estamos poniendo un precedente que es muy importante para que la iglesia vaya despertando y vaya inquiriendo, ¿cierto?, en el conocimiento conciliar de historia de la iglesia eclesiástica para que ellos saquen sus propias deducciones y sus propias conclusiones y que Dios los guíe en eso. Así que estoy contento, estoy feliz de haber participado con usted, me alegra mucho. Lo supe desde ayer cuando conversamos porque tenía una carga en mi corazón. Y ayer cuando conversé con usted en la tarde, cuando nos dijimos que nos estimábamos el uno al otro, esa carga se fue y yo dije, yo pensé para mí, el debate va a ser algo maravilloso, se van a dar los puntos de vista y aunque va a ser fuerte, sin embargo, se logró el acometido que era un debate con todo el respeto que nos merecemos. Yo, como consiervo suyo, ¿cierto? Y le doy las gracias, pastor, y le tengo en muy alta estima. El Señor te guarde y te bendiga siempre, hermano. Amén. Hermano, me pasa el link y me le pides permiso al hermano Ángel para yo bajar el video y ponerlo también en mi canal de YouTube para mis recuerdos. Mi hermano, el video, lo pone Ángel en YouTube, lo baja. Yo creo que de aquí a mañana ya va a estar. Así que usted ahí lo puede rescatar y usted puede incluso tirar las porciones a TikTok, que es una muy buena idea, porciones pequeñas y puede ir comentando en su grupo. Yo también puedo hacer lo mío en mi grupo. ¿Qué le parece? Ah, utilízalo. Trata de ser muy objetivo en no sacar palabras fuera de contexto para que no se malinterprete la acción, ¿no? Y sea benévola la exposición. Hermano, sería bueno que usted, como tiene tantos seguidores en TikTok, usted comentara este debate, porque en realidad usted fue un gran oponente. Entonces, yo quería o quiero en mi corazón que usted lo pueda compartir de forma verbal y señalar lo que se dio en esta tarde, que fue un respeto mutuo y que se puede hacer apología, ¿cierto?, con respeto, porque muchas veces en TikTok, como es una plataforma mucho más abierta, se presentan otro tipo de matices en cuanto a los debates. Se falta mucho el respeto, se dicen palabras impropias que después uno lamentablemente tiene que andar pidiendo perdón. Amén, amén, así es. Vamos a hacerlo, hermano Franco. Hermano Franco, abrazo grande para ti, hermano. Dios me le bendiga y le guarde. Igualmente, mi pastor. Muchas gracias. Y Ángel, va a cerrar ahí es que no YouTube. sé cómo llamarlo. Ah, bueno. Dele pues. Voy a salirme. Me despido de la teleaudiencia. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Vamos a llamar al hermano Ángel para que cierre. Él, la verdad, que tenía que estar acá de moderador, pero él se había olvidado, lamentablemente, que tenía un culto. Así que lo voy a llamar, me voy a salir. Que Dios les bendiga.